buenos días a todos, a todas. Hoy me acompañan el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el subsecretario para América del Norte, Roberto, y nos toca salud, vamos a seguir hablando de salud, el doctor Kersenovich y el doctor Ramiro, subsecretario de Salud. Bueno, antes que de cualquier cosa, sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto
de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que a las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad
con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, que lo hemos dicho aquí otras veces, que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales, que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciona, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Pues con que nos digas. Sección 2. D. Ahí. Fíjense, préstame el. Que vale la pena. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya mencioné, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no acuerdo entre Estados Unidos y México. Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019, ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía
y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos en todo caso actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el quinto, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026 y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Ahora, queremos presentarles dos cosas importantes, que es un poco la ampliación de lo que presentamos ayer. El canciller nos va a presentar de nuevo la gráfica de cómo ha disminuido la migración a la frontera norte y también, para quien no nos escuchó el día de ayer, sobre todo las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, todo el apoyo que les vamos a dar desde los consulados, apoyo legal, jurídico y todo lo que requieran. Y la secretaria Rosa Isela va a presentar ahora sí, para en caso de que haya estas deportaciones, cómo vamos a recibir a nuestros connacionales, con todo el apoyo que merecen y el abrazo que merecen de su país. Yo voy a reiterar 3 puntos que en este momento resultan muy pertinentes para justamente señalar lo que estamos haciendo, cómo estamos preparados y cuál es la situación que prevalece en la frontera. Si me pasa la primera, por favor. Como ven ustedes, estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte del país, con una disminución del 78%. Esto quiere decir que las condiciones que prevalecen en nuestra frontera no representan en este momento volúmenes inmanejables, al contrario, son los flujos más bajos y esto es resultado de que el modelo implementado en México desde el gobierno del presidente López Obrador y fortalecido por el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha logrado contener de una manera muy eficaz los flujos migratorios en nuestra frontera norte. Esta es la situación que prevalece. La siguiente, por favor, ¿cómo vamos y estamos atendiendo a nuestros paisanos y a nuestras paisanas? Pues con la red consular más grande que existe en un país, en cualquier parte del mundo, que es la red consular de México en los Estados Unidos, con 53 consulados que cubren todo el territorio y que han estado reforzados por instrucciones de la presidenta básicamente en 3 áreas. Primero, las asesorías legales. Entre los contratos que se han suscrito y las alianzas que se han logrado, tenemos equipos jurídicos de 2,610 personas distribuidos en el territorio de los Estados Unidos. Pero además ha habido un avance significativo en la parte que tiene que ver con los servicios que ahora de manera digital están ya empezando a funcionar para dar un servicio más ágil, más oportuno a nuestras y nuestros paisanos. Ya todo lo que tiene que ver con registro civil está prácticamente digitalizada y en algunas visitas de cortesía de supervisión yo he tenido a nombre de la presidenta la posibilidad de entregar directamente algunos de estos documentos producto ya de la digitalización que está en marcha. Y finalmente, la construcción de toda esta serie de alianzas comunitarias que nos está permitiendo arropar y acompañar a nuestras y nuestros paisanos. La siguiente, por favor, y tenemos un mecanismo que aquí lo quiero reiterar para el conocimiento de quienes aún no lo conozcan. Tenemos un call center, un centro de información y asistencia, el CIAM,
que tiene una línea directa que está funcionando 24/7, que tenemos ya todo un equipo de refuerzos y el número de operadoras y operadores que tenemos allá llegase a saturarse, que no ha sido el caso. Se han estado atendiendo todas las llamadas y todas las solicitudes, pero si hubiese un volumen mayor, ya está previsto también el que haya un mecanismo que permita reforzar toda esta parte de los operadores y una aplicación que ya pueden bajar en el sistema Android que permite que conozcan de manera muy didáctica, muy clara cuáles son sus derechos, cuáles son los contactos que cada uno preselecciona para que en un momento dado se les pueda notificar y dónde está su consulado más cercano. Todo esto activado a través de un botón de contacto que quiero subrayar, solamente funciona en los Estados Unidos, pero está funcionando en los términos previstos. Así que finalmente concluiría, Presidenta, mandando nuevamente el mensaje a nuestras y nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos, ahí está nuestra red consular, estamos permanentemente en contacto con ellos y estaremos atentos para tratar de asistirles a la brevedad posible en función de las circunstancias que se vayan presentando. Muchas gracias. Nos corresponde presentar más completo la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza. La que sigue. Nosotros tenemos muchos meses, varios meses, preparándonos para que la repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, que sepan que el gobierno cuenta con una Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza, para brindar a nuestros compatriotas una recepción adecuada y darles certeza de las oportunidades para una vida digna en su país natal. La que sigue. Mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos, se fueron en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias. En ese país salieron adelante porque el pueblo de México es muy trabajador, honesto y solidario. Y pues todos sabemos que las personas migrantes no son criminales y ahora el gobierno de México está listo para recibirlos con los brazos abiertos. El país que dejaron es diferente al que estamos construyendo, que hoy es más justo e igualitario. Para nosotros la repatriación es un regreso al hogar, a nuestras raíces, a nuestra cultura y a la hermandad que nos une. Reafirmamos nuestra identidad como el pueblo que no solo acoge, sino también protege y respeta los derechos y dignidad de quienes retornan. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de esta Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza? El objetivo general es recibir a mexicanas y mexicanos repatriados con calidad y humanismo. Los objetivos específicos es articular un trabajo interinstitucional de todo el gobierno de México y los gobiernos estatales y otras instancias para recibir y atender a los connacionales. También vigilar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de nuestros paisanos. También garantizar, por supuesto, la bienvenida y la reintegración a sus comunidades de origen. Adelante. Son tres componentes de la estrategia de recepción digna. Una, la que ya se refirió el canciller, que es la asistencia y protección consular. Dos, la recepción y el apoyo, que consiste en que los 6 estados fronterizos se están estableciendo ya centros de atención.
También en el número 3 vemos la reintegración, donde se atenderán las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales y se ofertará empleo y la incorporación a programas de bienestar. Adelante. ¿Cuáles son los puntos oficiales de repatriación? Aquí los vemos, es donde comúnmente se da el retorno de mexicanos por estos 11 puntos establecidos en los acuerdos locales de repatriación. Adelante. La coordinación con el Gobierno de México, por instrucciones de la Presidenta de México, se da con todas las secretarías, todas las dependencias federales y que participan en esta Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza, al igual que las 6 entidades locales de la frontera norte, así como otras entidades del centro, del sur del país, a donde llegarán finalmente como punto de destino los mexicanos repatriados. Aquí están algunos, adelante, y también la coordinación general de la Estrategia de Repatriación México Te Abraza, que por instrucción de la Presidenta de México está a cargo de la Secretaría de Gobernación. También el trabajo aquí muy importante que se hace diariamente con el Instituto Nacional de Migración, que es quien proporciona las cartas, los documentos, la carta de repatriación, el apoyo a otros estados, así como la recepción. También estaremos trabajando con el Registro Nacional de Población para los documentos de identidad, el CURP, la coordinación con otros registros civiles para cuestiones de actas de nacimiento y demás. Adelante. También pues estaremos ya iniciaron los trabajos para la instalación de 9 centros de atención y se van a ubicar en municipios colindantes a los puntos de repatriación con todos los servicios necesarios como luz, agua, internet, drenaje, vías de comunicación. Adelante, por favor. Y pues todo esto se hace en el arranque de esta Estrategia de Repatriación México Te Abraza y se contará en Baja California con 2 centros de atención, uno en Tijuana y uno en Mexicali, con 250 servidores públicos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales, por ejemplo, en Sonora un centro de atención en Nogales y en Chihuahua un centro de atención en Ciudad Juárez, en Coahuila un centro de atención en Nueva Rosita, en Nuevo León un centro de atención en El Carmen y en Tamaulipas 3 centros de atención en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Adelante. Aquí están las ubicaciones de los centros de atención donde personal de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración y los gobiernos de los estados, ya se verificaron las ubicaciones, los lugares en donde estarán estos centros de atención. Adelante. Estos centros de atención fueron acordados con el gobernador. Otra parte fundamental en el cual la Presidenta de México, la Presidenta de México nos instruyó también a proveer el traslado de las personas que vienen de Estados Unidos hacia México. Entonces, por entidad federativa, por punto de repatriación, ya están también preparados autobuses que en esta estrategia para trasladarlos a los puntos de repatriación fronterizo, a los 9 centros de atención y 100 autobuses más para llevarlos hasta las capitales en sus estados de origen. Adelante. Pues los centros de atención contarán con esta organización.
Aquí en las láminas se ve el registro y recepción, en donde se le dará orientación sobre las reglas, los servicios, la entrega de artículos de higiene, uso personal, en fin, todo lo que sea necesario. Y también estarán la atención a la salud. Agradecer mucho a la Secretaría de Salud y a toda la coordinación de esta área del IMSS Bienestar, del ISSSTE y por supuesto para canalizar y atender a los migrantes, a los mexicanos y mexicanas repatriados. También estamos pendientes de los servicios para la reintegración, que consta pues de todos los documentos que sean necesarios, pero también la información y orientación hacia los programas de gobierno. También, por supuesto, que habrá garantizada la alimentación y también estancia y alojamiento. Adelante. Pues estarán también cada centro de atención 18 dependencias del gobierno federal, quienes realizarán jornadas de servicios sociales. Aquí podemos ver algunos. Muy importante, la atención de la salud, que también están en acompañamiento para la estrategia de repatriación México Te Abraza. Adelante. Pues ayer, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó de esto que es tan importante, que es la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social de Personas Repatriadas. El IMSS afiliará a personas repatriadas y a su núcleo familiar. Adelante. Con todo lo que tiene que ver con atención médica, vacunas, adelante. También muy importante el trabajo de la Secretaría de Bienestar con los programas de bienestar que estarán pues a disposición de mexicanas y mexicanos repatriados. Adelante. La tarjeta de bienestar paisano, esta tarjeta donde se entregará una transferencia monetaria de 2,000 pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir sus gastos de traslado a sus comunidades de origen. Esta tarjeta estará siendo entregada por la Secretaría de Bienestar, quien realizará el registro a la persona con los documentos para ayudar también en todo lo que sea que todos tengan correctos los procedimientos. Adelante. También seguimos con la coordinación de los gobiernos de la frontera norte. Hoy sí les decimos en qué nos van a ayudar los estados, básicamente en proporcionar servicios de limpieza y servicios sanitarios, recolección de basura, apoyo en la recepción y logística, suministrar agua potable y plantas de luz y apoyar en las labores de protección civil, así como establecer seguridad perimetral y vial alrededor de los centros de atención, así como contribuir con personal para brigadas de difusión. Adelante. Y también la coordinación con los gobiernos de los demás estados. Debo decir que nos falta entrevistarnos con algunos, pero lo que estamos aquí acordando con ellos, quienes han toda su disposición, es ayudar a que en esta estrategia de repatriación nacional México Te Abraza se asegure una cálida bienvenida a los migrantes. Por lo tanto, los gobiernos de los estados también ayudan a que desde la capital se lleve hasta los lugares donde las diferentes poblaciones y municipios y comunidades a los hombres y mujeres que vienen de Estados Unidos. En donde nos van a ayudar más en la reintegración, en el tema del empleo, de los documentos, de los estudios, ayudarnos mucho. Esto es muy importante para darles una bienvenida a en esta estrategia de México Te Abraza. Adelante, por favor. Muy importante, el trabajo
de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. También por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ellos serán los encargados de proporcionar alimentación y seguridad en estos centros de atención. Apoyarán con cocinas móviles, con las células de intendencia y también habrá apoyo en traslados y transportes. Aquí vemos quiénes son los encargados precisamente de este plan de alimentación y seguridad y también, por supuesto, de la atención de la Guardia Nacional. Adelante. Bueno, debo decirles que estamos muy preparados y que ya se tienen también 5 menús que son los que se van a estar proporcionando en estos centros de atención a nuestros paisanos y paisanas. ¿Se los leemos, Presidenta? Bueno, entonces ya están el desayuno, la comida y la cena listos. Ya se han cuidado todos los detalles de manera que estos alimentos puedan ser proporcionados calientitos, que puedan ser proporcionados con mucha higiene, como todo lo que hace las Fuerzas Armadas. Adelante. Bueno, también habrá, y se ha pensado en todo, la parte de la comunicación de nuestros paisanos repatriados. Y se coordinó con los estados ya la instalación de antenas de internet, las cabinas telefónicas para llamadas gratuitas, así como la distribución de chips. Adelante, por favor. Bueno, en esta última parte, precisamente como parte de la logística para la instalación de los centros de atención, ante la ola gélida, el personal designado para la atención ya está listo y capacitado. Además, se encuentran coordinando ya de manera directa con los gobiernos de los estados y los municipios, supervisando que cuando lleguen nuestras hermanas y hermanos repatriados sean recibidos de manera cálida y humana. Adelante. Recordar que estamos coordinados con los organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también las oficinas de Naciones Unidas. Adelante. También, bien fundamental, hemos encontrado un gran entusiasmo en la invitación que se hizo al Consejo Coordinador Empresarial para la recepción y vinculación laboral de las personas mexicanas repatriadas, y tenemos mucha esperanza del trabajo que se está haciendo ya en conjunto con el empresariado mexicano, que siempre ha sido solidario. Adelante. Y bueno, finalmente, insistir que el Gobierno de México cuenta con la capacidad operativa para atender a nuestras hermanas y hermanos que sean retornados, que no están solas ni solos. Y de este lado de la frontera ya estamos listos para recibirlos. La repatriación es una oportunidad de regresar a casa y reencontrarse con la familia, pero y también de desarrollarse en México, en un México en transformación, donde hay un gobierno comprometido con el bienestar de la gente. México te abraza, paisano, paisana. Gracias, Rocío. De los Estados Unidos, ya estamos en comunicación, sea el día de hoy o de mañana, para iniciar las conversaciones bilaterales que son indispensables, pues con la llegada del presidente Trump, para poder establecer pues ya toda la comunicación, el diálogo respetuoso entre nuestros países. Entre otras cosas, el canciller le he pedido que siempre manifieste nuestra posición frente al tema migratorio, que lo mejor es atender las causas, ir a invertir, apoyar a las personas que tienen que emigrar por necesidad. Eso lo vamos a seguir insistiendo
con el gobierno de los Estados Unidos. Y dos, siempre pues el respeto a nuestra soberanía y la coordinación y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos en distintos temas, en una relación de iguales entre México y Estados Unidos. Entonces, esperamos que esté dándose esta... Presidenta, yo quisiera, si me pasan la diapositiva, enfatizar y tomar como ejemplo de lo que está pasando la manera en que la Presidenta nos ha instruido e indicado en la conveniencia de tener integrado todo el servicio de salud en sus distintos componentes que son el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, Sedena y CEMAR. Y un ejemplo de ellos es la manera en que el sector salud está respondiendo en los distintos albergues para poder brindar servicios de salud a nuestros connacionales. Otro de los propósitos fundamentales tiene que ver con dos aspectos muy importantes de salud pública. Uno es la salud colectiva y otro es la atención médica. La salud colectiva es aquello que involucra la atención de las personas antes de que lleguen a usar servicios médicos. Y para eso es muy importante la participación de los gobiernos locales, los secretarios de salud estatal y las jurisdicciones. Y por otra parte, la atención médica involucra a los prestadores de servicios de salud, a los mismos que mencioné, los distintos componentes que están involucrados en la atención de salud. Y el Servicio Nacional de Salud Pública es el personal que colabora tanto con aquellas iniciativas de salud colectiva como en las iniciativas de atención médica. Hay una serie de redes que comparten los dos aspectos, como son, por ejemplo, el Sistema de Laboratorios de Salud Pública, el Sistema Nacional de Transfusión y Trasplantes, la regulación y fomento sanitario, la promoción de salud. El día de hoy les queremos presentar dos estrategias que ejemplifican tanto lo de salud colectiva como lo de atención médica. En salud colectiva, el subsecretario de Promoción y Fomento a la Salud, Ramiro López Elizalde, nos va a presentar el Plan Nacional de Dengue. Ese es un plan que estamos implementando no en el momento álgido de los casos de dengue, sino ahora que precisamente el dengue va a la baja, estamos empezando las medidas para tratar de contener el dengue y que no nos suceda a fin de año la alta prevalencia que hemos tenido de dengue. Ese es un ejemplo de salud colectiva. Y el otro que les presentará el subsecretario tiene que ver con la principal causa reversible de ceguera, que es la atención de cataratas. Y les presentará un programa que hemos integrado entre los distintos componentes, no nada más de servicios, sino de académicos, etcétera, que tiene que ver con cómo atender el rezago quirúrgico y hacerlo en forma oportuna. Entonces son dos ejemplos, uno de salud colectiva y uno de atención médica. Todos, con permiso, señora nuestra presidenta. Vamos a hablar sobre el Plan Nacional para el Control del Dengue y otras arbovirosis. Cuando decimos arbovirosis se refiere a enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas, las que ustedes escuchan cotidianamente, pues es el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Vamos a puntualmente hablar sobre el dengue. Es una infección causada por este vector que es el Aedes aegypti, es un mosquito que tiene un cuerpo negro y está rayado, se dice que está atigrado y puede transmitir la enfermedad viral que se clasifica, que tiene 4 subtipos o tipos para la población en general.
Estos cuatro, aquí es importante porque de los subtipos en nuestro país está predominando el tipo 3. Entonces, aquí es muy importante decirle a la población que aunque ya se hayan contagiado, hayan tenido dengue, porque hay esa creencia, ya me contagié, entonces ya no me va a dar, te puede dar alguno de estos serotipos y puede ser inclusive más riesgoso a que te dé dengue grave. ¿Cómo se transmite? Hay un mosquito ahí en la parte superior que pica a una persona con dengue. El dengue, una vez que pica a la persona con dengue, el mosquito se infecta y posteriormente pica a una persona sana y esta persona adquiere la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, normalmente lo refieren las personas retrooculares, es decir, atrás de los ojos. Puede haber dolor muscular y de huesos. En las comunidades se conoce como fiebre quebrantahuesos o dolor quebrantahuesos por la cantidad de dolor que produce. Pueden haber otros síntomas como sarpullido en la piel, cansancio extremo, y en los casos graves se puede sumar problemas abdominales severos y hemorragias. ¿Por qué las hemorragias? Porque este virus afecta las plaquetas, que son las que de alguna manera nos evitan que uno pueda, nos evitan el sangrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir siempre, la recomendación es al primer nivel de atención a buscar el apoyo de un médico, una doctora. El plan es que se hidrate y se le den analgésicos y que se pueda ir de manera oportuna a su casita. Aquí es una recomendación importante que no se automediquen y menos medicamentos como la aspirina, los ibuprofenos, naproxen, ketorolaco, porque estos medicamentos aumentan la posibilidad de que se complique el dengue y se puedan producir hemorragias. Normalmente se trata con hidratación, paracetamol, dipirona, etcétera, pero siempre la atención debe ser vigilada por un médico. En dados casos que la evolución sea tórpida, el paciente o la persona tiene que ir a un hospital. ¿Me da la siguiente? ¿Por qué la importancia de este tema? Ya lo decía el secretario de Salud, el panorama mundial del dengue, esto es a nivel mundial, y si ustedes se fijan, el total, hay más de 14 millones en el mundo que tienen el diagnóstico de la enfermedad, y en las Américas, ¿sí?, más del 90% de los casos han sido detectados. Y dentro de las Américas, nuestro país es el número 3 en la cantidad de casos. Por eso nos estamos anticipando, porque la tendencia es que una vez que vienen las lluvias, empiezan las estrategias y hoy justamente estamos teniendo esas precauciones. ¿Me da la siguiente, por favor? Muy bien, este es un mapa de calor. Lo más rojo, como ustedes ven, es donde más están acentuados los casos de dengue en nuestro país. Pero aquí quiero llamar la atención. Está Jalisco como número 1, le sigue Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Veracruz. Anteriormente, cuando hablábamos uno de dengue, inmediatamente se trasladaba la mente de uno a la costa, es decir, pues es las partes donde hay playas, las partes donde hay humedad. Sin embargo, hoy por hoy, el dengue se está localizando en partes suburbanas y urbanas. ¿Por qué? Porque el mosquito tiene una adaptación muy importante y sobre todo que hay criaderos artificiales. ¿Por qué? Bueno, pues dejamos botes, dejamos cacharros, dejamos llantas y ahí se localiza el agua. La larva se puede reproducir, los huevecillos, tanto en agua limpia como agua estancada. Aquí es importante porque los huevecillos pueden durar meses, ¿sí?, y hasta que viene la siguiente lluvia se pueden reproducir. Entonces, ¿me da la siguiente, por favor? Bien, ¿cuál es el plan anual contra el dengue? Es en febrero o marzo, vamos a implementar el plan nacional. En abril se dota de insecticidas con transferencia de recursos. En mayo implementamos
focalizar la estrategia dando larvicidas, rociado intradomiciliario y nebulizaciones. En junio a diciembre se intensifican las acciones donde hay presencia y riesgo entomológico y la liberación de un mosquito contagiado con una bacteria para que infecte a otros mosquitos que puedan no ser transmisores de la enfermedad. Lo más importante de esto, esta estrategia no funciona si no hay participación de la comunidad, por eso es importante que la población nos ayude a contener la epidemia. ¿Me da la siguiente? Y la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, y vamos a la de cataratas, por favor. Ver por México es la otra estrategia nacional de cirugía. Más la siguiente. Llevamos casi 40,000 cirugías desde que inició la gestión de nuestra presidenta. ¿Qué es una catarata? Es la opacidad de un lente que es el cristalino ubicado dentro del ojo. En la parte de arriba es como ve una persona y con catarata es como si viera en un vidrio empañado. Los signos son la vista nublada, colores opacos, dificultad para ver en la noche, sensibilidad a la luz y halos alrededor de las luces. La siguiente. ¿Por qué es importante? Porque es la primera causa de ceguera reversible, afecta a más de 760,000 personas en nuestro país y es la tercera parte de estas personas no se opera debido a falta de recursos económicos y acceso a los servicios de salud. La siguiente. Bien, esta es una estrategia intersectorial. Están participando 176 hospitales, la cobertura es nacional. Siguiente, por favor. Hemos levantado una plataforma, ahí está el registro a la página, pueden acceder a ella de manera muy sencilla, en 5 minutos se pueden registrar. Nosotros vamos a atender esas solicitudes para distribuir los procedimientos en la República Mexicana. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, ahí están los pasos, se asigna la unidad médica, hacemos estudios preoperatorios, planeamos la cirugía, se realiza la cirugía y le damos un seguimiento de 5 consultas posterior al procedimiento. ¿La siguiente? Y la activas, un video de medio minuto. Las cataratas son en la actualidad la principal causa de ceguera reversible en México. Por esta razón, el sector salud ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata, Ver por México. Equipos multidisciplinarios en hospitales de todo el país unidos por un mismo fin: devolver la vista de las personas a través de una cirugía de catarata. Intervenciones que les permitirán volver a distinguir los colores del mundo, devolviéndoles su autonomía y calidad de vida. Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la salud y el bienestar, acercando soluciones concretas a las y los mexicanos. Ver por México, acciones cercanas a quienes más lo necesitan. Gobierno de México. A ver, pon la plataforma, Gracias, Ramiro, para que la gente conozca. Son operaciones gratuitas, intervenciones gratuitas en Estrategia Ver por México, que es para todas las personas que requieren una cirugía de cataratas, cataratas.atdt.gov.mx, para que puedan acceder a su cirugía de manera gratuita, trabajado por especialistas de todas las instituciones. Bueno, ahora sí, es una responsabilidad. Al mismo tiempo, relacionarnos como iguales, nunca subordinados, defender nuestra soberanía, nuestra independencia y defender a las y a los mexicanos. Pero eso es algo que es una responsabilidad. Ahora, retomo tu propuesta. Claro que es el sueño mexicano. México es un país grandioso. Ahora, las y los mexicanos en Estados Unidos sostienen
una buena parte de la economía de Estados Unidos. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en caso de deportaciones, aquí son bien recibidos y además México es un país que está en crecimiento, en desarrollo y que los abraza. Nosotros abrazamos a las y a los mexicanos. Y en efecto, México está viviendo un momento de transformación que es el sueño mexicano. En eso retomo tus palabras. Pero hay que ser responsables siempre y buscar la colaboración sin subordinación siempre. Y referirnos, por eso dije la cabeza fría, a lo que firmó en los decretos el presidente Trump, porque finalmente es lo que es legal, lo que se establece jurídicamente. Entonces, en todos los casos hay que leer los decretos, de hecho los seguimos estudiando, porque ayer hasta muy noche subieron los últimos decretos. Tenemos un equipo que está trabajando sobre ellos. Y la comunicación inmediata con el gobierno de Estados Unidos. Paisanas y paisanos que ahí estamos, que no están solos, que los consulados están ahí y todo el apoyo que requiera para cualquier tipo de acción legal y de apoyo de cualquier tipo. Si por alguna razón son devueltos a México o quieren regresar de manera voluntaria, aquí son bien recibidos siempre. Y allá los apoyamos con todo, desde el tema de la ciudadanía hasta otros temas jurídicos, legales. Así los vamos a tratar siempre, siempre, agradecidos y además apoyándolos siempre. Pregunté en Puebla, en la Mixteca, en una de las asambleas, ¿quién de aquí tiene familiares que viven en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano. Tengo una hermana que vive ahí desde hace 5 años. Entonces, lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Pero también hay que tener la cabeza fría y ellos saben eso. Ellos tampoco quieren ninguna confrontación entre los gobiernos. Lo que necesitamos pues es establecer la comunicación y la coordinación. Un apoyo, supongamos que llega una familia o que llega una persona a México. Algunos de ellos tienen vehículo, otros muchísimos no tienen vehículo. Llegan a la frontera, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a qué frontera van a llegar. Ahí va a haber personal del gobierno de México y los va a orientar a dirigirse al centro de atención. En el centro de atención que van a tener de inmediato todos los apoyos del bienestar, todos. De inmediato su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Hay muchísimas empresas que dicen nosotros necesitamos choferes de tractocamión, necesitamos personas en servicios, necesitamos personas. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Y todos los programas de bienestar, incluso el apoyo para el mejoramiento de vivienda, para la vivienda. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza, porque no es que le damos una tarjeta y a ver, resuelve tu problema, no. Estamos atendiendo de manera integral a las familias o a la persona. A ver, el tema central aquí, en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México.
¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración, sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación y va a seguir estando mientras no lo traicionemos. Y nosotros no vamos a traicionar al pueblo ni a nuestra nación. Eso sí, a cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría, para poder establecer pues las relaciones que tengamos que establecer, porque nuestra prioridad pues es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos. Y por eso esta estrategia integral. Quien decida apoyar o no a otra persona, pues los va a evaluar el pueblo de México. ¿Quién mejor que el pueblo de México en la historia para evaluarlos? Terminamos por hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Mañana, ¿perdón? Van a tener una conversación el canciller con el secretario de Estado y a partir de ahí pues ya iniciar el proceso de diálogo. Gracias, compañeros y compañeras. Buenos días. No olviden el programa de cataratas, que es muy importante.